Bueno, al WhatsApp les acabé de mandar una guía para una construcción manual de estado financiero, en este caso de un estado de resultados. ¿Por qué decidí hacerlo así? Al parecer no es seguro. Quizás este viernes no tengamos disponibilidad de sala de informática. No es seguro, no es seguro. Pero es lo que de pronto yo alcancé a intuir la última vez que hablamos, quedaron en confirmarme. Yo les confirmaría a ustedes el mismo, yo les confirmaría a ustedes en la misma tarde de hoy o mañana para que nos programemos. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Que el documento que mandé allí, por favor lo lleven impreso, porque si no tenemos, yo llevo las hojas de la actividad, yo llevo material para hacer la actividad, pero no llevo el enunciado. Cuestión de que si nos hace falta los equipos de informática o no podemos trabajarlo, pues lo hagamos en forma manual. Alguien más está tocando la puerta y es Anais. Bien, entonces eh, en el anterior orden de ideas voy a empezar a proyectar para ir dando las indicaciones del caso. Les voy a agradecer que donde ustedes no comprendan algo o alguna cuestión, me lo hagan saber para suspender, explicar y luego seguir. Ok, entonces empezamos. M- Me avisan cuando ya estén viendo me avisan cuando ya estén viendo cuando ya estén viendo el documento. Ya, profesor. Ok, listo. Bueno, esta es la guía número 5 que se tiene proyectada para esto. Ah, y la uno, la 2 y la 3, ¿dónde están? Bueno, las anteriores no están a título de guía, propiamente dicho. No está en título de guía propiamente dicho y se pueden hacer en una forma intercalada. Empezaré por una frase que tiene un señor que se llama Josh Carlin, que eso tiene un nombre, sociality, un politólogo y un crítico social, no me salía la expresión, un crítico social gringo que dijo en algún momento, no hay que enseñar, hay que cuestionar todo lo que se trata de hacer. Muy bien. Esta guía habla en torno a los asientos de cierre, que son los que se dan al final de cada periodo con el ánimo de, como su nombre lo dice, cerrar las cuentas de resultados. De tal manera que todo lo que vaya en el débito, perdón, todas las cuentas de gastos y costos se cierran contra una cuenta puente, que es la cuenta 5905 o ganancias y pérdidas. Igualmente, todos los ingresos operacionales y no operacionales, cualquiera que ellos sean, también se cierran contra esa misma cuenta. Al final, esa cuenta puente se cancela generándose una utilidad, afectando una cuenta de patrimonio, generándose bien sea una utilidad o una pérdida. El documento les relata a ustedes o les explica a ustedes como el paso a paso o el procedimiento a seguir, dependiendo del tipo de cuenta que sea. Hay un procedimiento para las de gastos, que son estas que están acá, y hay otro procedimiento para las de ingresos, que son las que señalé, y otro procedimiento para las de costos y gastos. Muy bien. Esto desde una perspectiva de cierre de fin de año o de periodo intermedio. Entonces aquí hay que devolverse un poquito a las NIF o al marco conceptual de ella. Ustedes van a tener dos tipos
Ustedes van a tener dos tipos de estados financieros, uno de periodos intermedios y otro de fin de año o de vigencia fiscal. El de periodo intermedio es susceptible de cambios, mejoras, ajustes, etcétera, etcétera. El de fin de año no es susceptible de eso porque se presume que es, aparte de que engloba todas las cifras del año, también se presume que al 31 de marzo, es decir, dentro de 2 semanas, hay que hacer una asamblea general de accionistas y presentar los estados financieros para que ellos lo aprueben. Si ustedes no han tocado esos temas, no importa. No importa que acá se hará la debida introducción al respecto y se simulará cómo es la situación. Entonces, los modelos de los asientos, ustedes los tienen allí, en la guía. ¿Qué es lo que se va a hacer? Muy bien. Entonces, este es el estado de situación financiera, este es el estado de resultados con el que vamos a trabajar. Y aquí le voy a dar un poquito la vuelta a esto, porque en el archivo de Excel que hicimos en la clase pasada, que estuvimos viendo en la clase pasada, teníamos a todo el balance de prueba. Aquí solamente estoy trabajando con el estado de resultados. Es decir, voy a partir desde lo primero que tengo que hacer para determinar si hay una utilidad o una pérdida y después irme para lo otro para tenerlo como, digamos, para tener de pronto como un hilo procedimental en cuanto a ello. Voy a aumentar un poquito el zoom porque de pronto la mayoría de ustedes no están conectados desde un computador, sino desde un teléfono y no pudieran ver. De la cuenta 4, de toda esta cuenta 4, ¿qué palabra desconocida o cuál no han manejado? Los escucho. La 4250 y la 55. Ok, ¿qué son unas recuperaciones? A ver, ¿cómo lo explico de la mejor manera posible? Estas son las recuperaciones son unos ingresos básicamente contables. Y espero que el ejemplo siga, pudiera servir. Vamos a suponer que ustedes son una empresa que hace camisetas y ustedes compran un determinado número hacen un presupuesto y costean la prenda. Dice, me voy a gastar un ejemplo, medio metro de tela aquí y voy a hacer, con medio metro de tela me sale una de estas t-shirt y voy a hacer 10 de ellas. Entonces no necesito comprar 10 metros, solamente necesito comprar 5. Pero cuando están en medio de la producción, se dan cuenta que les va a sobrar, por ejemplo, 1,5 metros. Entonces, eso que ustedes llevaron al costo inicialmente quedó sobreestimado. Ustedes lo pueden reversar y ahí se generaría una recuperación o un aprovechamiento. Ese es un ejemplo. Otro, fulano o fulana de tal quedó incapacitada y la incapacidad los 2 días que asume la empresa, que puede, bueno, no que asume, que puede asumir o no puede asumir la empresa. De eso es discrecional si ella quiere o no, o si la política lo permite o no lo permite. Entonces lo incapacitaron, por ejemplo, por 10 días. Los 2 primeros lo va a asumir la empresa, los otros 8 se los tiene que pagar y luego entra a un recobro con la EPS. Al comienzo, cuando se hace el registro, se genera el gasto. Cuando la EPS lo paga, se puede generar ahí una recuperación, dependiendo de cómo lo hayan contabilizado. Si se contabilizó como una cuenta por cobrar a la EPS, pues no genera ninguna recuperación. No genera ningún ingreso porque se lo estoy cobrando a ellos. Pero si lo generé, si en vez de generarlo como un ingreso, lo mostré como un gasto, entonces sí estoy recuperando. ¿Quedó claro el ejemplo o no quedó tan claro?
Para la que preguntó, ¿quedó claro el ejemplo? Bueno, se quedó callada. La 4255, ¿qué son las indemnizaciones? También se va con un ejemplo. Ustedes compran o la empresa compra, todas las empresas, de pronto no es tan opcional, todas las empresas tienen que generar, en la medida en que vayan creciendo, tienen que generar un seguro que se llama seguro todo riesgo. Eso protege los equipos eléctricos, los electrónicos, computadores, muebles y enseres y vehículos. Si, por ejemplo, el carro, hay un vehículo, ese vehículo está asignado a un vendedor y ese vendedor se estrella, como ese vehículo está amparado en una póliza, el seguro tiene que pagar esa indemnización. Por lo tanto, generalmente las indemnizaciones se originan por un siniestro, es decir, en español, por un maldita sea, por algo que no debió haber sucedido, pero que como existe un amparo, algo que permite que se pierda menos, se generan este tipo de indemnizaciones. Ojo, que eso está en una cuenta 42, es decir, como un ingreso. Yo no estoy hablando aquí de una indemnización laboral. Eso es lo contrario. Eso es cuando alguien despide sin justa causa a un trabajador y le tiene que pagar, por lo tanto sería un gasto. Aquí yo no estoy hablando de ese tipo de indemnizaciones. Yo estoy hablando de la indemnización que cubre, que se genera por un seguro, que se genera por un conflicto, inclusive la que se genera por un litigio. Hay un litigio por no sé, qué sé yo, por un permiso, por algo que de pronto una empresa demandó a la otra y percibe una indemnización, eso es lo que refiere esa cuenta, en la cuenta 42. Siempre será un ingreso no operacional porque nadie está para estrellarse. Y el seguro no está para pagar eso, es como un mecanismo de cobertura de ese tipo de situaciones. Pero el negocio del seguro es que la persona no se estrelle. Y la prima o lo que se pague queda todo como utilidad. Muy bien. Hasta ahí estamos claros. De esta parte, de la 51 a la 53, ¿qué es lo que no sea, qué es lo que de pronto no se ha trabajado o sobre lo que le llamaría la atención y preguntarían algo? De la 51 a la 54, perdón. Isabel está entrando. Muy bien. De la 54 a la 62-25, si ahí hay algo que tuvieran que comentar o La preguntar. 15, ¿Cuál? ¿Cuál? 5315. Impuestos asumidos. Ok. ¿Qué es un impuesto asumido? También te lo tengo que preguntar, te lo tengo que colocar con un ejemplo. Voy a tratar de hacerlo acá. Digamos que que ustedes contratan a un jardinero. El jardinero te va a prestar un servicio y va a coger y va a hacer, aparte de está entrando Aldair y está entrando, sí, Aldair y alguien más. Y el jardinero no solamente va, como su nombre lo indica, a cuidar el jardín, también tiene que hacer algunos arreglos menores y él dice, no, yo te voy a cobrar por eso 600.000. Estoy hablando aquí teóricamente. Como esto pasa la base para retención en la fuente, generalmente el trabajo mientras más manual es, menos es susceptible
o menos entendimiento genera una retención en la fuente o alguna cuestión de eso. Entonces, cuando alguien va a hacer ese tipo de trabajo y uno le dice, no, es que te tengo que retener el 4% o no, por servicio del 3,5. Te tengo que retener, no, el 4, mentira, te tengo que retener el 4 o el 7%. Entonces, la persona generalmente dice, no, pero es que yo necesito son los 600.000 pesos. Yo no necesito que me descuenten eso porque yo no soy declarante. Entonces uno dice, bueno, vamos a asumir el impuesto. Para hacer eso, ¿qué hace la empresa? 600.000 sobre uno menos el porcentaje que le vaya a descontar. Voy a suponer que lo vamos a hacer con el 7 para que le genere la base. Cuánto viene dando eso? 600 entre 0,93. Eso viene dando 645.000 pesos. De tal manera que cuando a los 645 se le saque el 7% y se le descuente. Cuando eso, estoy redondeando la cifra, por eso da 645.161. Cuando yo coja los 165, los 645 y le saque el 7%, me dé los 45.000. Y al momento de pagarle, el pago llega a 600. ¿Quién está asumiendo estos 45.000 pesos? ¿Quién presta el servicio o la empresa? La empresa. ¿Y a dónde lo está llevando? A una 5315. Obviamente, ella hace esto, la empresa hace esto, porque de lo contrario, la DIAN le puede desconocer este gasto cuando vaya a cuando vaya a hacer la declaración, porque es un gasto sobre el cual no se tributó. Entonces la empresa dice, bueno, hagamos una cosa, yo asumo la partida o el valor que tuviera que descontarte por vía retención en la fuente y para que me acepten a mí los 645. Sí, obviamente, si ya se trata de un trabajo mayor o si se trata de alguna concesión, por ejemplo, alguien que diga, no, mis honorarios son 5 millones de pesos, pero ustedes asumen la retención. Bueno, entonces hay que hacer una operación similar, pero ya no sería sobre esta base, ya tendríamos que hacerlo la misma, 5 millones, pero ya la retención en la fuente es del 10%. Entonces ya hay que hacer una operación diferente para que pueda dar. En estos casos también se puede dar, no es tan frecuente, sucede más bien en los trabajos manuales. Bien, ¿qué otra pregunta hay por ahí? Tampoco es muy ortodoxo que digamos, pero sucede. Ok, bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Al final, o bueno, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que hacer los asientos de cierre. Pero antes de proceder con ello, me gustaría que me dijeran o me alzaran la mano en señal de sí o de no a la pregunta que voy a hacer. ¿Ustedes ya hicieron asientos de cierre o no han hecho todavía asientos de cierre? Si ya hicieron, levanten la mano. Ok, nadie ha levantado la mano, por lo que tengo que entender que no han hecho asientos de cierre. Muy bien. Entonces, como no han hecho asientos de cierre, ¿cómo vamos a estructurar este trabajo? Primero, tenemos que determinar lo que hace la empresa. Luego, sí, 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 lo que hace la empresa. Lo segundo que vamos a hacer es ir cerrando las cuentas de ingreso, ir cerrando las cuentas de gasto y tenemos aquí el valor al que podríamos llegar con una tolerancia de 2.636 pesos. Es decir, es lo máximo que se me puede perder. ¿Por qué? Porque la política tiene establecido eso.
Lo máximo que se puede perder, que puedo tener de diferencia es eso. No significa que la ecuación contable esté mala. Significa que te da un margen de maniobra. Te voy a poner un ejemplo de lo que viene siendo un margen de maniobra. A ustedes, si ustedes fueran vendedores y les colocan una meta de venta de 5 millones, un ejemplo, con una tolerancia del 5%, ¿eso qué significa? Que si ustedes llegan a 4.950.000, se podría entender que ustedes cumplieron la meta. Si ustedes llegan a si ustedes llegan a 5%, no, mentira, 5% es 25. Si ustedes llegan a 4.975.000, pesos, uno puede entender, cumplió la meta. Lo que no significa que haya que pagar la comisión, si está condicionada al cumplimiento de la venta. Si ustedes se exceden y lo que venden son 5.025.000, listo, se sobre ejecutó, pero dentro de un parámetro razonable. No van a salir con que vendieron 3.500.000 o vendieron 8.5 millones, porque entonces ahí lo que estuvo mal calculado o estimado fue la venta que ustedes pudieran haber hecho. Entonces quiero que eso se entienda así. Es como algo que no es material, algo que no cambia mucho la situación. Por ejemplo, para ponerlo en términos más contables, si usted le da una utilidad de 106.460.000 pesos, yo no me voy a poner a molestar, porque ¿qué hacen 2.000 y pico de pesos en 106 millones de pesos? No, es que me estás debiendo 20.000 pesos. Ah, bueno, toma 800, ya te estoy abonando. ¿Qué me estás abonando? Nada, me estás debiendo prácticamente lo mismo. Quiero que así lo interpreten de esa manera. Se llama materialidad. Y eso lo definen las políticas contables o se define en las políticas contables bajo NIF. Muy bien. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Cerrar, o qué es lo que vamos a hacer allá presencialmente. Cerrar las cuentas de ingresos, costos y gastos. Yo hago la primera, ustedes hacen las demás. Determinar el total de los ingresos operacionales, y ustedes saben que eso es la suma de lo administrativo más lo de venta. El punto 3 todavía no lo podemos hacer porque se necesita tener un insumo adicional, por eso está así en negro. El punto 4 que es calcular qué proporción representan los ingresos no operacionales, eso sí lo podemos hacer, y ahí hay una implicación fiscal, por eso es que está como un punto aparte. El punto 5 tampoco se podría hacer porque para ello se necesita una información adicional que en ese estado no es, en esa parte del estado del balance de prueba no está. ¿Cuál es el margen bruto, el margen operacional y el margen neto? Sí lo podemos hacer. ¿Y cuál es la proporción del costo de venta? También. Entonces, a qué quiero que se comprometan? ¿A qué quiero que se comprometan conmigo ustedes? Yo llevo el material con el que vamos a trabajar, es decir, las hojas que voy a recoger a título de ejercicio o actividad evaluable. ¿Qué es lo que quiero que ustedes lleven? Ese documento impreso. Especialmente la última página, la que tiene los números. Si quieren llevarlo todo, magnífico. Ahí están las indicaciones, ahí está todo. Si solamente quieren llevar eso, bien, para poder hacer el cotejo y poder tener una primera evaluación y medir a partir de esa evaluación, poder hacerme una idea mejor de cómo está el grupo. Imaginemos que sería como una prueba em, imaginemos que sería como una prueba de validación o una prueba diagnóstico, sería la palabra aquí. O una prueba diagnóstico que sirve para los fines del caso. Si hay alguna pregunta hasta el momento de lo que vamos a hacer, por favor, me lo hacen saber. Si no hay ninguna pregunta, me indican porque tengo que darles otra información.
Muy bien, no hay ninguna otra pregunta. Entonces, como no hay ninguna otra pregunta, paso a la siguiente información. Bueno, muchachos, se está aproximando el cierre de la finalización de este trimestre. Entonces, hay un trabajo que ustedes tienen, un ejercicio que ustedes tienen que hacer. Vayan a Sofía Plus, no ahora, pero van a Sofía Plus y verifican que tengan evaluadas todas las competencias que hayan dado sin meter las que están en curso. Todas las competencias que hayan dado. Y el que no le aparezca una competencia evaluada, me lo dice a mí o se lo dice al instructor. ¿El por qué? Porque no sé si ustedes han escuchado que estamos en un proceso, que el centro está en un proceso de certificación y hay unos programas que se están certificando y hay unas actividades que hay que hacer nosotros como instructores, ustedes como aprendices y otra la entidad como entidad. Una de ellas es de las que estoy hablando, es decir, poner las evaluaciones de las competencias al día. Lamentablemente, los pantallazos que les salen a ustedes en Sofía no son iguales a los que nos salen a nosotros, entonces no les puedo indicar por dónde se hace eso exactamente. Lo que sí puedo hacer es enviarles a ustedes un reporte de juicios evaluativos para que ustedes allá miren y determinen si hay alguno que les hace falta por evaluar y que este sea el espacio, porque la otra jornada para hacer eso sería por allá como en junio. Entonces se necesitaría del concurso de ustedes para hacer esto. Si alguno presentó, por ejemplo, alguna situación y no se evaluó por algún motivo o no continuó una competencia o fueron de estos cursos o de estos módulos que son como complementarios y que no están dentro de la estructura y no lo finalizó, pues obviamente también tiene que decir qué es lo que es para ver cómo se soluciona esa situación. Pero no sea ninguno de los que están aquí. Si hay alguno aquí que de una vez lo diga, no, lo que pasa es que yo no terminé esto, lo que pasa es que a mí me parece esto, para ver qué se podría hacer en esos casos. Si hay alguno, levanta la mano y dice de una vez. Aquí hay alguien respondiendo algo en el chat. ¿De dónde sale el 0,93? El 0,93 te lo voy a contestar en el chat. Sale del 1 menos el 0,07, suponiendo que le estamos descontando. Alguien me pregunta quién es Núñez Zúñiga. Me pregunta que de dónde saqué el 0,93. Si el 100% es lo que te voy a pagar y de ese 100% te estoy pagando solamente, te voy a descontar el 7%. ¿Cuánto termina pagando uno? El 93%. Ese 93 en términos absolutos, ¿cuánto es 0,93? Ahí te lo contesté en el chat. Es el 0,93. Por eso es que se divide entre el 0,93 para llegar a la base aumentada para que cuando disminuyas la retención le dé a la persona como si fuera el 100%. Si la retención, por ejemplo, fuera del 4, ¿cuánto tienes que restar? ¿Cuánto sería el porcentaje? 0,96, porque el 4 es lo que vas a restar. Si fuera del 11, ¿cuánto sería? 0,89. Espero que esa respuesta espero que hayas entendido de dónde sale el 0,93. De todas maneras, en la clase vamos a hacer algunos ejercicios de eso y se llaman impuestos asumidos. Una figura que se emplea, pero que lamentablemente no se puede emplear todas las veces porque no todas las veces se puede hacer. Y generalmente son para el tipo de casos que mostré como el del jardinero y excepcionalmente para alguno que de pronto ya no esté, que esté a un nivel diferente y que no quisiera o quedara o pactara que los impuestos los asume la contraparte en el trabajo que se vaya a realizar. Bien, muchachos, si hay alguna pregunta de lo que hay que hacer o de lo que hay que llevar, por favor lo formulan ahora. Si no hay ninguna pregunta, pues terminamos la exposición y yo monto esto en el canal por si acaso necesitan volver a verlo. Y si están de acuerdo con ello, si no, dejamos
Si no, lo dejamos hasta aquí y yo no monto la clase. Ustedes deciden. Si la monto o no la monto. Pro- ¿Cómo? Profe,